Hola, chefcitos, ¿cómo han estado todo este tiempo? Acabo de enterarme de que ustedes han perdido la cordura. Así que ahora vamos a empezar a cocinar para que no te desanimes, bebé. Así que por favor, agarra lápiz y papel y anota todos los ingredientes y los pasos que voy a realizar. Porque hoy día haremos una receta súper especial. Hey, escogí esta receta en un post que hice en Facebook, ¿cuál es tu comida favorita? Y escogí al azar el comentario de Gaby que decía tallarín con pollo. Así que un saludo especial para Gaby, espero que te cuides y comas tu tallarín con pollo. Así que sin más preámbulos, déjenme presentarles a los invitados especiales. Hola, soy la vaquita vegana y vengo a presentarte a los invitados especiales de hoy. Ay, por cierto, soy vegano. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węż. To jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Y estos serán nuestros invitados de hoy. Primer paso, mi rey, lavarte las manos. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Segundo paso a realizar es filetear nuestro... ¡Cállate, mierda! Tendremos que filetear nuestro pollo. ¡Ay, puta madre, mi mano! ¡Ah! Lo primero que haremos es cortar de esta manera. Sacamos el pollo, asícito, cortamos. Mierda. Sacaremos su pellejo primero. Sí, de esta manera. Obis, traten de tener mucho cuidado con el cuchillo, no voy a hacer que te cortes un dedo. Y después terminamos de sacar nuestro pellejo de pollo. Mira, un pellejo. Ahora lo que tenemos que hacer, chefcitos, es cortar esto. Mira. Mierda, ¿qué estoy haciendo? Así no es. Cortamos, chefcitos, corten. Y terminan de cortar. Cortamos en trocitos, chicos. Así que, chefcitos, terminamos en esta situación. Ahora es donde entra tu creatividad, chefcito. Lo que tienes que hacer. ¿Recuerdas que te presenté al comino? Pues acá se va. ¡Sha, sha, sha! ¡Sha, sha, sha! ¿Y recuerdas que te presenté al señor Pimienta Molida? Porque es Mary. Vamos a ponerlo acá. ¡Ay, mierda! Pero no importa. Después que sigue Linguini. Pues el siguiente paso es poner el ajo molido. Agarras tu ajo molido y lo ponemos acá. Mira, mirando, atento, papá. Atento, mierda, porque voy a tomar examen, ¿ah? Voy a tomar examen, puto. Ponemos esto, mira. Ahora, no te olvides, por favor, chefcito, por favor, por lo que más quieras, no te olvides del sal. Agarramos una pizquita de sal. Así poquito nomás. Ahora vamos a meter la mano acá. Lo untamos, lo pasamos. ¡Me vengo! Ahora vamos a prender nuestro fuego. ¿Dónde está? Acá está. Ahora prenderemos el fuego. No es como nuestra cocina 3000 de los anteriores capítulos. Luego de haber prendido el fuego tenemos que poner esto. Nuestro sartén. Haremos que se caliente por unos instantes mientras te vas rascando los huevos. Introduciremos aceite. Pero mientras eso tienes que ser hábil. Un rayo. Una tormenta. Un lobo. Un jaguar. Mientras eso tienes que hacer hervir el agua. Agarras esta olla y pones agua. ¿Para qué? Para nuestro tallarín. Así que por favor, acompáñame. Ya. Y ahora ponemos acá nuestra olla. ¡Sácatela! La prendemos, chicos. Mira nada más, nuestro pollito. Está ansioso de entrar al sartén. ¡Opa! ¡Cómo quema! Ahora que estás viendo esto, vamos a proceder a freír de esta manera. Mira, se tiene que remover así. Mira ese sonido, cómo suena. Parece tele sin señal. Así es, chicos, vamos a freír así. Esperamos a que tome sabor nuestro aceite. Tienes que freírlo así con sumo cuidado, porque si no, vas a valer pura verga. ¡Ja! Esta vez no voy a hacer puta. Esta vez no voy a hacer mierda.
Esta vez no vamos a hacer que salpique. No vamos a hacer que salpique aceite para que salpique sal. Digo, no vamos a hacer que salpique fuego. Puta madre, no sé qué decir. Mientras va cocinando nuestro pollo, haremos otra... ¡Mierda! Mientras va cocinando esto, haremos otras cositas. ¿Qué se hace? Ahora lo que haremos es esto. Vamos a picar nuestra cebolla. Oh, mira. Tienes que picarlo de esta manera. Por favor, esto está siendo muy lento. Maestro, por favor, adelante el tiempo. Pero antes no te olvides de sacar tu pollo. ¡Alto ahí! Tenemos que sacar las pepas de los tomatitos. Procederemos a sacar las pepas. No sé por qué se sacan las pepas, pero en el tutorial dice... Sacamos las pepas. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es echar nuestra cebolla picada al sartén. Linguini al mismo sartén donde freí mi pollo. Exactamente al mismo sartén. A remover. Remueves con mucho cuidado, por favor. Demasiado cuidado. ¿Y Linguini para qué es eso? No sé. Así lo vi en el tutorial. Así que no me jodas. Ahora vamos a licuar nuestro tomate con la zanahoria. Linguini, ¿no que la zanahoria no se tiene que rallar? No, amigo, porque yo no tengo ralladora, así que vamos a hacerlo en licuadora. ¿Te guste o no? Ahora vamos a meter a la licuadora esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora picaremos nuestra zanahoria así, para que se licue más fácil. Oh, yeah. Ahora vamos a meter esto a... Antes que nada voy a poner esto. No sé para qué es, pero lo voy a poner. ¡Ah! Sí. ¿Sabe rico? Pica esta mierda. Ahora sacas tu licuadora. ¿Dónde hay toma corriente? Ah, si no tienes toma corriente, te lo enchufas por el culo. Encontré una extensión por ahí. Pero Beltrán, ahí falta agua. Sí, claro que sí. ¿No te mencioné que tenías que hacer hervir esto? Pues claro. Tienes que hacer hervir el agua, pero descuida. Agarras una taza que dice: te quiero mucho, mamá. Cae el puto bigote. Estoy harto ya de estos bigotes. Estoy harto. Ajá, sí. Así se va a ver más creíble. Ahora sí, Chepsito, puta madre. Agarramos un poquito de esta agua. Y eso. ¡Ja! ¿Qué de malo va a pasar? Pues nada. Ahora pondremos esto acá. Lo logré. Oh no, no hay la tapa de la licuadora. Pero alto ahí, descuida, puedes poner otra cosa. Como por ejemplo un tupper. Oh. Mientras vamos observando cómo se licua. Un poco de sal si me oyen, perros de mierda. Un poco de orégano. Y listo. Ahora sí, chicos, continuando con la gran historia que les estoy contando. Mira todo el mugrero que se hace acá. Es que esto no te lo muestran en los tutoriales de cocina. Ahora, estas hojas de laurel vamos a ponerlos a nuestro tallarín. Agarras tu hoja de laurel y lo ponemos acá. ¡Opa! Y estas cositas negritas que son honguitos también puta madre mía. Ahora añadiremos un poco de sal acá al tallarín. ¡Oh! ¡Se quema! ¡Casi se quema! Ahora es momento de escurrir el tallarín. Vamos a escurrir. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Puta! Ahora, Chepsitos, el siguiente paso es nada más echar esto acá. ¿Vas a mezclarlo, Linguini? Pues claro que sí, Chepsitos. Tenemos que mezclar todo esto ahora, porque si no, no serían tallarines rojos. Y adivinen qué, Chepsitos, acabo de terminar una receta súper inigualable.
Llegó el momento de servir, chefcitos. Oh, una hoja de laurel, pero eso no importa. Lo importante es que yo te amo. Y tarán, hasta los gatos quieren comer. Hey, tú, descansa ahí, chefcito. ¿Quieres comer mi comida? ¿Quieres probar un tallaricito? Pues dale, prueba. Está rico, ¿verdad? Pues estas cosas siempre se cocinan así. Ahora, no olvides de apagar el gas porque si no puede explotar y ¡kabum! Todo se va a la mierda. Así que yo voy a apagar antes de que explote. ¿Dónde estoy? Te diriges hacia el más allá. Pero soy joven. Soy joven todavía. Quiero vivir más. Tu vida ha sido consumada. Simplemente ha sido una chispa entre la nada. ¿Le diste sentido a esa chispa? Por favor, quisiera tener otra oportunidad. Solo te preocupaste en satisfacer tus más triviales. Espero hayas aprendido la lección. 大丈夫？大丈夫ですか？転んじゃったんですか？すいません。大丈夫です。いてててて。あ、ダメですよ。急に起き上がったりしたら。え、姉貴？かすみさん？なんでこんなところに？姉貴って何よ？僕くんたら何大人ぶっちゃってんの？大丈夫？痛くないですか？なんだ？おかしい。なんで二人とも制服着て？大きな怪我はなさそうですね。よし、じゃあ解散。よかったね。